Hola a todos estudiantes de holandés hispanohablantes, bienvenidos nuevamente a este programa Aprender Holandés desde cero, donde estamos desarrollando unos temas de cero hasta intermedio. Son 25 temas que se están desarrollando en este programa. Bueno, aquí estamos, vamos a desarrollar hoy el tema número 18, que es el presente perfecto. Todos los videos que están en este canal corresponden con este programa, que va desde la sección 1 hasta hoy, sería la sección 40 y algo, que son videos que están en orden. Hoy vamos a tratar el tema del presente perfecto, vamos a tratar de hacerlo conciso, práctico, sin tanta teoría, pero más con el ánimo de aclarar y resolver inquietudes. Si no conoces el programa y es tu primera vez en el canal, entonces yo voy a dejar la presentación aquí arriba, va a salir una pestañita en YouTube. Entonces vamos a empezar hoy con el tema 18, que es el presente perfecto, que es un tema muy interesante y a veces complejo, pero cuando conocemos la teoría y vamos practicando poco a poco, vamos a ir encontrando la forma para resolver nuestras inquietudes. Yo sé, aprovecho, hago un paréntesis, yo sé que varios compañeros me han escrito por privado y en el grupo que están muy agradecidos, y hubo uno de ustedes que me dio una idea y yo lo voy a poner en práctica, entiéndase, a manera de algo voluntario, no de obligación. Entonces me decían cómo hago para hacerte una donación. Entonces yo le dije, bueno, no sé cómo, encontré una manera. Entonces yo voy a dejar por aquí un link, quienes pueden, ahí está un link que dice invítame a un café. Entonces quienes puedan, bienvenidos todos los cafés que puedan aportar a este programa. Listo, empezamos de una vez con el tema número 18, y es el presente perfecto. El presente perfecto, voy a tomar aquí un lápiz, es un tiempo que viene del pasado y tiene una relación todavía con el presente. Entonces, a pesar de que es un hecho del pasado, aquí está el presente, pero se llama presente perfecto porque es un pasado que tiene relación con el presente. Entonces aquí es, por ejemplo, yo como, aquí yo como, pero yo he comido, cuando digo yo he comido, estoy diciendo que durante un tiempo, durante un tiempo estuve comiendo y acabo de terminar. Ese es el presente perfecto, yo he comido. Entonces se usa para la narración de eventos completos, no recurrentes, del pasado. Y en holandés a veces los acompañamos con los adverbios de tiempo, que son gisteren, een maand, geleden, vorige week, todo lo que tenga que ver con el pasado. Vorige week, vorige maand, y así sucesivamente. Ese es el concepto de qué es el presente perfecto. En español, ¿cuál es? Cuando usamos el verbo, sujeto, verbo haber y el participio. El participio es comido, bailado, caminado, realizado. Todas esas palabras que terminan en ado son participio. Entonces, en holandés se forma con el verbo zijn o con el verbo hebben. Nosotros en español lo hacemos solo con el verbo haber. Y esa es la gran diferencia entre el holandés y el español, o el neerlandés y el español. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta lección? Vamos a hacer una introducción muy concreta. ¿Cuándo es zijn y cuándo es hebben? La mayoría de verbos usan hebben. Es más, si estás aprendiendo, hazlo con hebben, que si lo dices mal, los holandeses lo van a comprender. Pero para quienes quieren perfeccionar y pulir y de pronto quieren decirlo siempre correcto, entonces vamos a explicar estas dos condiciones para usar zijn. Una de las condiciones es que el verbo no puede tener objeto directo. Ya les explico eso. Estos son verbos intransitivos. Y la segunda condición es que tiene que haber un cambio en la situación del sujeto, para que tengan un concepto anticipado de qué es el presente perfecto con zijn. Es muy parecido a lo que hacemos en español, en gramática le llamamos voz pasiva. Es, por ejemplo,
Yo soy visitado. Soy visitado. Realmente yo recibo la acción de visitar. Cuando yo soy visitado, entonces fíjense que a pesar de que uso la palabra visitado, que es la misma para decir mi vecino me ha visitado, es la misma palabra, pero con uno digo yo soy visitado, el verbo ser, y con el vecino entonces haría él ha visitado, él me ha visitado. Esa es la diferencia entre holandés y español, que el presente perfecto se usa con zijn. Yo sé que hasta allí de pronto quien nunca lo ha escuchado puede pensar que es muy complejo, pero vamos a ver unos ejemplos. Y aquí tenemos dos. Verbo lezen. Zij leest het boek. Ella lee el libro. Este es el objeto directo del verbo lezen. Aquí conjugado es lees. Ella lee el libro. Zij heeft het boek gelezen. Aquí usa hebben, conjugado, y aquí está el participio. Zij heeft het boek gelezen. Este es el presente perfecto. Este es el presente perfecto. Zij heeft het boek gelezen. ¿Cuál es el objeto directo? El libro. Cuando respondemos ¿qué? En una oración, ese es el objeto directo. ¿Qué lee? El libro. Otro ejemplo. Eten. Hij heeft een brood. Hij heeft een brood gegeten. Wat heeft hij gegeten? Hij heeft een brood gegeten. Este es el objeto directo. ¿Qué? Un brood. Y como ven, en estos dos casos se forma con heeft, que viene del verbo hebben. Las conjugaciones para hebben son heb, ik heb. Esa es una. La otra es he, terminando en t. Y la otra es heeft, para la tercera persona del singular, que es él, ella o het. Y también tenemos hebben. Uy, perdónenme que ahí se me hizo esa muy feita. Hebben para los plurales. Entonces, estas son las palabras para hacer el presente perfecto usando hebben. Ahora vamos a ver cómo se hace con zijn. Entonces, importante una conclusión. Hebben se concentra en el objeto directo. Se refiere al objeto directo. Ahora, con zijn, permítame, yo voy a quitar aquí esto. Vamos a hacerlo un poquito. Ahora sí. Y aquí también, sí. Dibujar. Aquí está. Bien, con sein, entonces tenemos algunos verbos que cumplen las dos condiciones. Recuerden las dos condiciones. Primera, no es un verbo que necesita o que tenga un objeto directo. Y la segunda, que haya un cambio en la situación del sujeto. Están aquí las dos condiciones para que las recordemos. Vamos a hacer este ejemplo. Beginnen es el verbo empezar o sí, empezar. Beginnen, del lesson beginnen, las lecciones o las clases empiezan. Del lesson sein begonnen. Las lecciones en español es han comenzado. Pero en holandés literalmente es las lecciones o las clases son comenzadas. ¿Sí está claro así? Juan Sebastián, si me confirmas. Ya, is goed. Entonces, cuando vamos a preguntar, aquí no podemos preguntar qué comenzó, porque este begonnen no está hablando directamente, digamos aquí del lesson beginnen, el objeto directo no es lesson, aquí esto es el sujeto. Las clases comenzaron, pero no hay objeto directo aquí de este lado.
para diferenciar los verbos intransitivos, que este es un verbo intransitivo. Los verbos intransitivos son los que necesitan una preposición para poder completar su significado. Por ejemplo, las clases empezaron en la mañana. En la mañana necesitamos en para poder colocar mañana allí. Necesitan una preposición. Entonces, en esos verbos, y aquí también hubo un cambio para lesen, que las clases no habían empezado y después empezaron. Hubo un cambio. Ahora vamos a mostrar otros verbos. Quizás hoy nos vamos a extender un poquito porque este tema necesita muchos detalles. Groeien, que es crecer. The plant groeit. La planta crece. The plant is gegroeid significa la planta ha crecido. Hubo un cambio en la planta y el verbo groeien no necesita un objeto directo. Entonces, no hay objeto directo aquí. No hay objeto directo aquí. Si de pronto no lo captan con la primera explicación, yo les recomiendo ver nuevamente el video una vez lo publiquemos en el canal. Y ahora les voy a presentar una lista de verbos que generalmente están con sein y generalmente están con hebben. Entonces sein se concentra en el sujeto. ¿Qué pasa con el sujeto? Con el sujeto cambia su situación. Cambia su situación. Aquí la planta era pequeña y creció. Hubo un cambio, en este caso del tamaño. Aquí las lecciones estaban sin realizarse y de repente se realizaron. Entonces, en ese caso usamos sein. Entonces, concepto de verbos intransitivos, ¿qué es? Verbos que no pueden tener objeto directo. No lo necesitan. Listo. Esa es la introducción y así podemos definir cuándo es hebben, cuándo es sein. Importante, la mayoría están aquí. La gran mayoría. Ahora, vamos a hacer aquí otro concepto. Que el presente perfecto, entonces ya sabemos, consiste en hebben, en sein y el participio pasado. Entonces, cuando hay más frases, por ejemplo, allá decíamos Ik heb un boek gelezen. Ustedes se dan cuenta que el participio pasa al final. Ik heb un boek gelezen. El participio pasa al final de la oración. Entonces, aquí está esa descripción. En la oración principal, el auxiliar, que es el verbo conjugado, ocupa la segunda posición y el participio pasado se coloca al final de la oración. Y aquí están estos dos ejemplos. Ich heb un Buch gelesen. El participio va al final. Siempre. En presente perfecto el participio va al final. Ik ben naar huis gefietst. Fietsen, que es andar en bicicleta, es un verbo que implica movimiento. Los verbos que implican movimiento generalmente usan sein. Fíjense la diferencia. Aquí es hebben. Aquí es hebben. Ik heb un boek gelezen. Y en el de abajo es el verbo sein. Sein. Ahí está. Entonces siempre va al final. Así se use sein o se use hebben, va al final el participio de pasado. Ahorita vamos a explicar. Miren que siempre se agrega esto en algunos verbos y siempre en otros verbos funciona diferente. Aquí hay otra explicación muy interesante para poder hacernos la idea de por qué sein y por qué hebben. Y para entender cuando uno se concentra en el objeto directo y el otro se concentra en el sujeto. Dice: Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Si yo les pregunto, aquí dice, yo he mi tarea hecho. Yo pregunto, ¿qué ha hecho? La respuesta va a ser mi tarea. ¿Qué he hecho? Entonces aquí se refiere a esto. ¿Qué he hecho? Mi tarea. Miren la segunda frase. Het huiswerk is gemaakt.
está la misma tarea, pero no nos estamos enfocando en el qué, sino que aquí yo hago la tarea y aquí no necesitamos una persona que haga esta operación. Entonces por eso se usa sein. No hay necesidad de un sujeto. En estos casos se usa sein. Yo les voy a dejar al final en el canal, en la descripción del video, 3 páginas web donde hay muchísimos ejemplos para que ustedes los analicen con detenimiento acerca de cuándo es heaven y cuándo es sein. Ahora vamos a entrar a otro punto importante, y es cómo se forma el participio pasado. Para formar estas palabritas que son los participios pasados que ustedes ven aquí, miren, el verbo maken en presente, esta sería la raíz, mak, ik mak, que es la primera persona del singular, ik mak. Entonces se agrega he, esto no es g, no es una e totalmente, sino he, mak, y se agrega una t. En otros se agrega una d. ¿Cuándo voy a agregar la t? ¿Cuándo voy a agregar la d? Eso lo resolvemos con esta palabrita que les cuento que me la inventé, porque hay muchas formas de recordar que las palabras que terminan en K, las raíces que terminan en T, las raíces que terminan en P, en S, en F, en C y en H, fíjense que son 7 letras. Entonces yo me construí esta palabra en español para hispanohablantes, el kit postfecha. Kit postfecha nos va a ayudar a recordar kit postfecha. ¿Cómo se escribe? Kit postfecha. Esas son las letras a las cuales le vamos a agregar particularmente, ya se las voy a mostrar. Los pasados participios se hacen agregando G, ya lo vimos, T o D al final. Entonces la raíz verbal es quitar el infinitivo, quitarle en. Listo, con los cambios ortográficos, porque si han visto los videos anteriores, saben que la sílaba se abre, se duplica la vocal, si la sílaba se cierra, se pone una sola vocal. Eso todo está en las lecciones anteriores. Y aquí está. G, la raíz, T o D. Entonces, es la primera persona del singular, ya lo sabemos. Entonces, kit postfecha nos va a ayudar a que recordemos que a esa se les va a agregar T. ¿Listo? Muy fácil encontrar el participio. Con kit postfecha, si ustedes ven que la raíz termina en K, T, P, S, F, C o H, entonces se va a agregar T. Entonces, las D para todas las demás. Se agrega a todas las demás raíces. En esto no profundizamos mucho porque ya sabemos lo puntual. Entonces hay unas raíces que terminan en F o en S. Entonces las raíces que terminan en F o en S van a pasar a V o a Z. Y se le va a agregar, dice entonces, la D. Los verbos con prefijos inseparables, ahorita se los voy a mostrar también. Hay una lista. Y los mismos verbos de la lección anterior, que es el video anterior, que lo pueden ver si no lo han visto, que son los verbos separables e inseparables. Se lo voy a dejar por aquí también para que después lo puedan repasar. Ellos también van a tener una característica especial, como ven, af, se mete el G ahí y así queda el participio cuando es separable, afgemat. Dice, los verbos con prefijos inseparables no se agrega G. Los verbos con prefijos separables sí se le agrega G después de la preposición o del prefijo. Se mete allí en la mitad. Muy curioso, muy interesante. A mí me fascina ver eso también. Como una palabra en un idioma se separa, se coloca allí una partícula y luego se junta y formas lo que necesitas. Entonces yo les voy a poner el audio que Mariolai nos dejó porque no pudo participar hoy, de estas palabritas que ustedes están viendo en la pantalla. Antes de que pasamos a la lectura,
de Mario Line. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se nos haga la idea. Ya sabemos cuál es el participio en español, pero entonces sería, este es, por ejemplo, maken, ya lo hablamos, hacer, y este es hecho. Su correspondencia, hacer, hecho. Por ejemplo, soñar, soñado. Soñado. Listo. Vamos a escuchar la lectura. Hopen, hoop, gehoopt. Maken, maak, gemaakt. Blaffen, blaf, geblaft. Missen, mis, gemist. Dromen, droom, gedroomd. Bellen, bel, gebeld. Loven, loof, geloofd. Vrezen, vrees, gevreesd. Praten, praat, gepraat. Koken, kook, gekookt. Blaffen, blaf, geblaft. Kuchen, kuch, gekucht. Bouwen, bouw, gebouwd. Horen, hoor, gehoord. Branden, brand, gebrand. Bedoelen, bedoel, bedoeld. Bepraten, bepraat, bepraat. Geloven, geloof, geloofd. Verhuizen, verhuis, verhuisd. Afmaken, maak af, afgemaakt. Listo. Entonces, como se pudieron dar cuenta, el sonido de la T y el sonido de la D se parecen mucho, pero son diferentes. Bedoeld, no sabe que es D, bedoeld. Imagínense que aquí dijera bedoeling, bedoeld. Y beprat, la T suena más, en gramática se le llama, en lingüística se le llama más fricativa, entonces suena praten y beprat. Son dos verbos diferentes, se parecen mucho. Aquí tengo 4 ejemplos, los puse a propósito, porque hay unos que viene del verbo así, no cambia, no se les agrega G. ¿Por qué? Porque este es un verbo inseparable que empieza con este prefijo, no se quita y no se agrega G. Y este verhuizen es otro verbo inseparable. Este es el prefijo, no se agrega G y permanece verhuizen. Eso es importante. Y los que son separables, que por ejemplo sería afmaken, que es el último. Aquí este es el prefijo que es una preposición en este caso. Afmaken. Entonces se separa y se coloca primero la preposición, después el G y después el mak. Entonces, importante saber si el verbo es separable o inseparable. ¿Listo? Ok. Bien. Entonces, hay unos que hacen, como se dieron cuenta, cambios fonéticos. Ya esto lo hemos visto en otras lecciones. Esto es natural en el holandés, que hay sílabas abiertas, sílabas cerradas. Si la vocal es corta o larga, hay cambios. Maken va a ser G, se duplica la A. Gemaakt. ¿Por qué? Porque esta es una sílaba cerrada, empieza en consonante, termina en consonante, pero esta sílaba queda abierta. Para que pueda completarse, se extiende con el sonido. Maakt. Gemaakt. Sin embargo, este es maken. Es corto, maken. Y este es gemaakt. Tiene una duración un poquito más larga. Lo mismo con spelen. Gespeeld. Gespeeld. Si se acuerdan, esta es la raíz de spelen y esta es la raíz de maken. Hay otros casos, ¿recuerdan? Con los participios pasados con verbos regulares, que es el asunto de la Z, de la V y de la Z. Terminan en D. Entonces aquí hay 2 ejemplos. Leven, geleefd.
Miren cómo cambia. Geleefd. De hecho, esta es la raíz. Porque yo digo ik leef, yo vivo. Ik leef, este es el verbo vivir. Ik leefd. Pero para el participio geleefd y se agrega de. Lo mismo con reizen, que es viajar. Yo digo en presente yo viajo es ik reis. Y en participio aquí están las dos partes. El gereisd termina en de. Entonces ya saben, si termina en V pasa a F. En este caso también se abre la sílaba, es otra característica adicional. Si termina en Z se forma con S. Eso también pasa en presente. Presente simple. Bueno, otros detallitos, los verbos débiles. Vamos a tener este concepto: verbos débiles, verbos fuertes. Entonces los verbos débiles con consonantes dobles en la raíz pierden una en el participio. Entonces zeten pierde así, gezet queda así, werden, heeft, gewet. Entonces zaken, gezakt, boffen, geboft y passen, heeft, gepast. Listo, este es listo. Aquí vienen los verbos fuertes. Ahora les explico. Ya vimos cambios fonéticos en los verbos débiles. Ahora vamos a mirar los verbos fuertes. Los participios se forman de la misma forma que los otros, pero vamos a ver cuando no cambia. Kijken cambia. Miren esta letra, esta vocal, es una vocal larga. Va a pasar a esto. Kijken, gekeken. Snijden, gesneden. Blijven, gebleven. Entonces yo se los voy a ir mostrando rápidamente y vamos a ir escuchando la pronunciación. Denme un segundo. Kijken, gekeken. Snijden, gesneden. Blijven, gebleven. Liggen, gelegen. Bidden, gebeden. Zitten, gezeten. Drinken, gedronken. Zingen, gezongen. Beginnen, begonnen. Vliegen, gevlogen. Kiezen, gekozen. Schieten, geschoten. Ruiken, geroken. Buigen, gebogen. Schuiven, geschoven. Nemen, genomen. Zwemmen, gezwommen. Helpen, geholpen. Entonces, si ven, hay algunos que cambian. Toca aprenderlos así. En esto no hay regla, es simplemente recordar. ¿Listo? Ok, met plezier. Fijne dag verder. Dag, dag. Doei.